Muy buenas noches. Séptimo programa de Democracia 3.0. Una construcción para el tercer siglo argentino. O por lo menos una búsqueda en vistas del tercer siglo argentino. Una indagación colectiva, como no nos cansamos de decir. Estamos empezando un programa muy especial para nosotros, ya se van a dar cuenta por qué, pero va a ser más que nunca una verdadera indagación. Matías Mecuol, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y como todo proyecto que tiene la mira puesta en el futuro, es importante dar cuenta periódica y permanentemente de lo mejor, de lo más firme y lo más nutritivo de nuestras raíces. Y en ese sentido no podemos obviar el día que hoy transitamos y el recordatorio del General San Martín. Pablo. Sí, hoy es un día muy especial para todos nosotros en la Argentina, recordando a quien todos estamos de acuerdo en llamar nuestro más grande prócer, el general José de San Martín, nacido en nuestra tierra y que peleó para la libertad de nuestra patria, y no solamente de nuestra patria, sino también de toda Sudamérica. Y este lunes había salido una nota muy interesante en Infobae acerca de un compilado de un libro que se llama San Martín visto por sus contemporáneos, de José Luis Busaniche, que bueno, ya está agotado, pero estuve leyendo y me pareció muy interesante y queríamos compartir hoy una breve descripción de sus contemporáneos. Y de entre todas las que pude leer, seleccioné esta que fue la que más me llamó la atención. Es por un norteamericano que da un informe a su ministro en Washington. Dice este hombre llamado Worthington: San Martín es una personalidad sobre la cual es necesario que usted tenga todos los datos que estoy en condiciones de hacerle conocer, aunque no sean muy prolijos y nada parecido a una biografía regular. Sin embargo, trataré de esbozar algunos de sus rasgos más salientes. Es nativo de la región del Virreinato de Buenos Aires, colonizada en forma tan original por los jesuitas y que se llama el territorio de Misiones. San Martín vio la luz en un pueblo denominado Yapeyú. Tiene, según creo, 39 años. Es un hombre muy bien proporcionado, ni muy robusto ni tampoco delgado, más bien enjuto. Su estatura es de casi 6 pies, cutis muy amarillento, pelo negro y recio, ojos también negros, vivos, inquietos y penetrantes, nariz aquilina. El mentón y la boca, cuando sonríe, adquieren una expresión singularmente simpática. Tiene maneras distinguidas y cultas, y la réplica tan viva como el pensamiento. Es valiente, desprendido en cuestiones de dinero, sobrio en el comer y el beber. Es sencillo y enemigo de la ostentación en el vestir. Decididamente retraído y no le tienta la pompa ni el Fausto. Aunque un tanto receloso y suspicaz, creo que esta personalidad sobrepasa las circunstancias de tiempo en que le ha tocado actuar y las personalidades con quienes colabora. Habla francés y español y fue ayudante del Marqués de Solana en la Guerra Peninsular. Confía mucho, según creo, en sus cualidades de estratega como militar y en su sagacidad y fineza en materia de partidos y de política. Sin embargo, parece haber encontrado en sus cualidades militares los mejores y más eficaces medios para seguir adelante. Me temo que, si lo hacen directores, en Buenos Aires no tardarán en descubrir algún complot, y si ocupa el sillón de gobernante, aunque sea por un año, su salud, lo mismo que su fama, sufrirá mucho, si no resultan destruidas para siempre. Cuando se concentra demasiado en asuntos políticos y diplomáticos, suele sufrir hemorragia de los pulmones, y es de natural predispuesto a la melancolía, con alguna sombra de superstición. Mi primera entrevista tuvo con él lugar después del desastre de Cancha Rayada. Me pareció que lo había conmovido mucho, pero lo soportaba como un hombre. Vi a San Martín después de la batalla de Maipú, porque estuve por la noche a congratular al director Bernardo de O'Higgins. San Martín estaba sentado a su derecha. Me pareció despreocupado y tranquilo. Vestía un sencillo levitón azul. Al felicitarlo, muy particularmente por el reciente suceso,
Sonriendo con modestia, me contestó: es la suerte de la guerra, nada más. ¿Acompaña usted la proclama que dio después de la derrota de Cancha Rayada? Me parece que es una muestra de sinceridad, no diferente al reconocimiento que hizo Napoleón de su desastre en la campaña de Rusia. Con lo que dejo escrito estará usted en condiciones de formar una opinión sobre el héroe de los Andes, a quien considero el hombre más grande de los que he visto en la América del Sur. Creo que de haber nacido entre nosotros, se hubiera distinguido entre los republicanos. Creo también que, si se dirige al Perú, habrá de emanciparlo y que será el jefe de la gran confederación. Por el acierto de estas últimas líneas, podemos confiar en el asiento de las líneas anteriores, en la descripción que hacen de alguien que no solo necesitamos recordar, sino que necesitamos recordar en su humanidad. Cuando vos, Pablo, describías recién las características físicas y de personalidad de San Martín, me acordaba un episodio cuando yo estaba en la escuela primaria. En un recreo estaba con un amigo mirando un cuadro en una cartelera de San Martín en el que él estaba imponente sobre el famoso caballo blanco del que no sabemos el color a veces, sin el menor rasgo de sufrir el frío de los Andes. Incluso hasta los vientos parecía que lo favorecían en su estampa. Y nosotros, con inocencia pero con cierta lucidez como chicos, decíamos: es muy posible que San Martín no haya cruzado los Andes con esa postura, con esa estampa. Sí, posiblemente estaba frío y tenía frío y estaba con mantas. Y viendo que nosotros nos referíamos a la figura de San Martín y nos reíamos, se acercó una maestra y nos retó con unos gritos que se escucharon por todo el patio. Y nos dijo: a ver si en la familia de ustedes hay alguien como San Martín. No sabía que nosotros estamos rindiendo un homenaje inocente pero real, no solo a los logros de San Martín, sino a su humanidad. El hombre sintió frío, entre otras cosas, cuando cruzaba en los Andes. Ahora, ¿cómo enganchamos esta historia con el tema de hoy? Bueno, hay una manera, hay muchas seguramente. Cuando él fue gobernador, intendente de Cuyo, San Martín se preocupó especialmente por fomentar la agricultura. Y como han destacado muchos historiadores, incluido Pedro Luis García, nosotros efectivamente no sabemos qué caballo usó San Martín en cada momento. Sabemos que usó varios, pero tenía varios y de distintos tipos, incluso uno blanco. Pero los Andes los cruzó, según este historiador, en una mula a la mayor distancia. Pero lo que sí fue permanente... Y en camilla, porque estaba enfermo. Pero lo que sí fue permanente es que a todos lados donde iba llevaba una biblioteca. Y entre ahí, como decía Pablo, estaban sus obras favoritas de filósofos franceses que leía en francés, obras de estrategia militar, de historia, de filosofía, pero llevaba libros de agricultura. Y ahí hacemos el puente con el tema de hoy. Un placer para nosotros darle la bienvenida al ingeniero Oscar Aloati, que es el secretario de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agroindustria de la Nación. El ingeniero Aloati es ingeniero agrónomo por la Universidad de La Plata. Es también, se puede decir que fue, pero seguramente va a decir que es, maestro normal rural, tarea que desempeñó allá por los años 60. Desde los 80, él mismo se transformó en productor agropecuario. Fue secretario de Agricultura de la provincia de Santa Fe en 2 periodos, del 89 al 90 y del 99 al 2003. Es docente, consultor, ha trabajado desde el gobierno, ONGs, sector privado, pero es una figura importantísima que ocupa un lugar singular en el gobierno nacional en este momento. Ingeniero Aloati, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Me gusta hacer radio, lo estaba extrañando, tenía un poco de síndrome de abstinencia, así que doblemente agradecido. Yo, por cuestiones de tiempo,
salté 2 párrafos de su currículum o de la descripción de su vida profesional, de su historia profesional, que es como traté de dejar en claro, muy variada. Pero a partir de su recorrido y teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene hoy, ¿cómo describe hoy su tarea? ¿Para qué trabaja? ¿Para qué trabajo yo? Los últimos 12 años, casi 12 años, estuve en tareas de comunicación social, en programa en Canal Rural, primero con Luis Landricina y después, cuando Luis dejó sus actividades artísticas y de periodismo, el canal me ofreció seguir y yo seguí 5 años y pico más con un programa que lo hacíamos en Santa Fe y en el litoral. Y de repente aparece la propuesta de que acompañe al gobierno nacional la agricultura familiar, como vos lo dijiste. Es totalmente sorprendido porque yo hace mucho tiempo que estoy jubilado, haciendo el programa, mi hobby, y viviendo al lado del río Coronda, en Sauce Viejo, en Santa Fe, con los hijos grandes, emancipados y todo lo demás. Y cuando me hacen el ofrecimiento, que no viene de la política, viene de buscar un perfil, más que nada, una persona que tenga características que parece que yo las tenía, le comento a mi mujer que se llama Susana, y me dice, y bueno, flaco, habrá que dar una mano. Y esa fue la primera y única barrera que yo tenía que superar, si la levantaba o no la levantaba. Yo no sabía qué iba a decir. Estamos pasándola bien, quédate acá. Me dijo, habrá que dar una mano. Así que bueno, eso fue el tema. ¿Y por qué estoy en esto? Porque toda mi vida ha sido más o menos un tránsito por la agricultura argentina, nunca desprendiéndome de la familiar. Vengo de una familia entrerriana, de agricultura familiar. Hice mi primaria y mi estudio de maestro desde esa chacra, que no era nuestra, era alquilada, trabajamos con caballos, no teníamos tractor, y mi madre le ordeñaba unas pocas vaquitas para hacer la moneda cotidiana. El resto, la huerta, la quinta, las gallinas, el pollo para comer, algún chancho y alguna oveja siempre teníamos. Y de ahí en adelante, la otra cuestión fue que el maestro que yo tenía en el campo le decía a mis padres, a Oscarcito hay que hacerlo estudiar maestro, que sea maestro como yo. Y en ese momento el maestro era casi una figura sublime, era alguien, después de San Martín venía el maestro. Y claro, era un desafío muy grande. Bueno, me ayudaron a que pueda estudiar en una escuela pública en Entre Ríos. Y luego, por esas cosas del destino, un médico que iba hasta donde nosotros vivíamos, a 25 kilómetros de Paraná, campo, pleno campo, se había hecho un chalecito y los días jueves le atendía toda la comarca, todos nosotros los atendía gratis, y a la tarde tomaba mate con algún vecino que se arrimaba, entre ellos mi padre. Eran radicales los dos, entonces hablaban de política, hablaban de esto, de aquello. Yo termino mi escuela primaria y el médico le empuja a mi padre a que me ayude a seguir estudiando. Él no tenía con qué. Pero bueno, yo vine a Buenos Aires a nacionalizar mi título, que si no, no podía dar clase fuera de la provincia de Entre Ríos, en aquel entonces no había equivalencia. Y de aquí me tomé el tren a La Plata, en Berazategui tenía unos amigos, entrerrianos que estaban laburando, trabajando acá, y paré en la casa de ellos, que me dieron de comer, etcétera, me alentaron, y me fui a La Plata y me inscribí. Y de regreso a mi casa, digo, sí, me inscribí ahí, bueno, es gratis la inscripción. Y bueno, encará, me dice mi viejo. Me dio el importe del pasaje para volver a Buenos Aires desde Paraná. ¿Encarame le dijo? Encará. Mándate. Y entonces, con el tiempo yo me di cuenta que el esfuerzo que él hizo fue muy grande, porque quizás necesitaba que yo trabaje maestro y le pase bastante más de la mitad del sueldo que yo podía ahorrar para salir de sus dificultades. Y no lo hizo. Y bueno, aparezco en La Plata, y allí siempre las oportunidades aparecen por ahí. La providencia siempre está por echando alguna mano, si uno la ve o no la ve otra cosa, pero los fines de semana, en el principio de mi estadía, me volvía de La Plata a Berazategui y hacíamos las hormigoneadas que se hacían antes. No estaba el trompito, el camión con el caño que manda arriba a hacer hormigón, sino que se hacía en el suelo, en el canchón, a pala, se cargaban los baldes, se revoleaban los baldes hacia el techo, y en una sola trabajo, para que no se parta la losa, por hacerlo en 2 tramos, para que frague junto, había que terminar. Y eso era una plata muy linda, le quedaba la espalda a uno a la miseria y los brazos también, pero yo tiraba casi un mes con un fin de hormigoneada. Bueno, y cuando me estaba recibiendo en La Plata, conmigo había vivido un ingeniero que era mayor que yo y se recibió antes, del Mogallo, y me dice, me manda una carta, Oscar, acá están por abrir las escuelas agrotécnicas de Santa Fe,
y vos tenés formación docente y agronómica. Venite, pegate una vuelta y conversá con esta gente. Me recibí y fui ahí. Y después el destino me dio la posibilidad de recorrer el país de punta a punta, en el centro y norte sobre todo, y trabajar con comunidades desde las más pobres, los Huichi, digamos, de allá del Chaco Seco argentino, de varias provincias, hasta las grandes estancias, que el número, cuando me lo escribieron en la carta, yo pensé que le habían errado por un 0, las hectáreas, se equivocó al escribir. Pasando por mi origen es gringo chacarero, digamos, descendiente europeo, chacarero muy chiquito, y después trabajé con los criollos, que es un estado, el criollo del norte argentino, tiene una idiosincrasia distinta al pueblo originario, muy distinta, aunque uno parezca que sea igual. Así que conocí de todo y empecé a hacer radio, allá cuando Incupo en Reconquista empezó a hacer educación radiofónica. Incupo es una ONG. Y después, bueno, me fui asesor de grupos CREA, los grupos estos de productores que se asocian para recibir asesoramiento e intercambiar experiencia entre ellos. En aquel caso, chacareros chicos, no eran los CREA de estancia cuando se empezaron. Fui docente y bueno, y después trabajé en cooperativas. Muy jovencito me pusieron al frente de una facultad de agronomía veterinaria de la Universidad Litoral, tenía 30 años y fui decano. Yo miraba para todos lados a ver con quién me hacía ayudar, y que encontré gente realmente muy buena. Y después lo que vos dijiste, las etapas de la Secretaría de Agricultura, una fue 1 año y algo y la otra fueron los 4 años con Reutemann. Y bueno, finalmente estoy acá porque creo que las 200 y pico de mil familias que tiene agricultura familiar en la Argentina están en una situación no muy diferente a la cuando yo fui niño. Nada más que hoy hay celulares, hay otras cosas, y por ahí alguien te dice, bueno, una cuadrilla de esquila al sur, y dice, dígame, ¿hay WhatsApp ahí? Vamos a ir a esquilar. Y claro, que tiene el celular con todas esas cosas, y eso sí ha cambiado. Pero no ha cambiado mucho el esfuerzo propio. Un agricultor familiar es gente que trabaja con su familia, con su mujer, sus hijos grandes, su tío solterón, su hermano, ahí están. Y no son tan sensibles a los cambios de la macro, porque mucha de la producción es para el consumo propio. Claro. Entonces, bueno, lo que yo vine a hacer acá, desde la Nación, de Agricultura Familiar, tenemos delegación en todas las provincias argentinas, hay 1.200 técnicos de terreno, y muchos son parecidos a mí, han pasado por lo mismo. Entonces, además de la formación profesional está la mística, el compromiso. Entonces no es difícil entenderse. Y después tratemos los recursos. Uno dice, ¿con qué te moves? Y le digo, de los recursos que hay, el menos abundante es la plata, pero los otros sí hay abundante. Desde el Estado, dice usted. Del Estado. ¿Cómo es su equipo, ingeniero? ¿Cuántas personas? Tenemos 1.200 en territorio y cerca de un centenar en las oficinas centrales en Buenos Aires, que tienen especialidades en distintos rubros. Hay muchos administrativos también, el Estado tiene mucha administración. Y de los 1.200 que hay en territorio, tenemos de 6 personas en Santa Cruz hasta 170 en Misiones. Después varía, ¿no? Según la cantidad de gente que hay. Y un equipo al cual se le agregaron coordinadores provinciales para trabajar con el equipo propio y coordinar con las otras instituciones y ONG. Quiero aclarar para los urbanoides como nosotros que quieran enterarse más en la mirada y la experiencia de gente como el ingeniero Aloati. Sería muy bueno que pudieran leer el libro Agrosendas, editado por la Universidad Nacional de Villa María, que es el libro que escribió el ingeniero Aloati sobre sus historias. De hecho, en el comienzo del libro, él hace esta invitación. Dice, hola, ¿qué tal? En estos relatos van algunas de mis vivencias trabajando por el campo argentino. Y trabajar por el campo me parece que es por en tanto a recorriéndolo y por en tanto a favor de. Y sigue el ingeniero, les propongo compartirlas mientras tomamos unos mates. Las 4 personas, incluso Santiago, que está convaleciente, que formamos este equipo, somos bastante urbanos. Por eso yo decía que el programa de hoy es especialmente de indagación. Y queremos presentar al segundo invitado, que es además un amigo, también ingeniero agrónomo, Enrique Seminario,
que además es consultor agropecuario, coordinador de la Fundación Irradia y, por sobre todas las cosas, o antes de todas las cosas, extensionista. ¿Y qué es un extensionista? Bueno, esa era mi pregunta. ¿Cómo explicarle a los urbanoides qué es un extensionista? Enrique, buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? La pregunta de tu trabajo diario te la reemplazo por avivarnos un poco, decirnos qué es un extensionista y por qué es tan importante para vos cuando lo decís. Sí, yo a veces le agrego ese aditamento a título de ingeniero agrónomo porque para mí es una vocación. Y trabajar con los otros que están trabajando en el campo, en las distintas actividades, a poder incorporar conocimientos, metodologías, comportamientos, para poder progresar en lo que están haciendo. Con una forma de hacerlo, en el caso de como yo la implementé, que es conversando con el otro a partir de su entendimiento, simplificando lo complejo, poniéndolo en la conversación, para que poco a poco se vaya complejizando desde la capacidad del otro de ir entendiéndolo y operándolo. Implica una paciencia que muchos otros no tienen. O dos paciencias. O dos paciencias. Dijo la Tricina Díaz. Porque me lo han dicho, eso implica por ahí, en los procesos agrícolas vos aprendés por años. Cada ciclo productivo es vos hacer cosas y obtener resultados. Y entonces, en ese proceso puede haber errores que se podrían solucionar si uno baja línea y ocupa el espacio de decisión. Pero mi vocación ha sido que el otro ocupe el espacio de decisión y desde los errores aprenda y despertar al mismo tiempo el deseo de progresar, de aprender. Y desde ahí se te hace esto mucho más fácil si el otro tiene deseo. ¿El concepto de divulgación está cercano a lo que vos haces? Lo incorpora, ¿no? Pero es trabajar con la energía del otro, ¿no? Despertando ese deseo de progresar, que todo el que trabaja en general en la agricultura, que siembra con esperanza, acompaña con paciencia y cosecha con alegría cuando la hay, la cosecha, es todo un proceso que para mí tiene una riqueza humana, existencial, maravillosa de integración con la naturaleza, que es por donde yo empecé a vincularme con el campo, porque no soy de familia de campo, familia urbana, hijo de un médico de clase media, que tuvo algún acercamiento al campo por un tío político y demás en la zona de Alberdi. De chiquito iba ahí, acompañaba la crianza de terneros en un tambo tecnificado para esa época, que tenía guachera, que es el lugar donde los terneros se amamantan Sin la madre. Sin la madre, para que la madre se ordeñara y esa leche vaya después a la usina, a la fábrica, al saller y a la góndola. Y recorriendo con mi tío, un vasco francés, callado, a caballo, salía a la mañana temprano a buscar un rodeo de hacienda para llevarlo a los corrales, y a la vuelta en invierno, sin hablar nada con él, ¿no? Solamente con su estampa, que no era la de San Martín, pero para mí en aquellos momentos era un personaje importante. Volver a la cocina, esa económica, con la galleta calentada ahí, eso de fierro caliente, digamos, y tomarse un desayuno con un placer fenomenal. Y en ese espacio me entusiasmó el espacio de la naturaleza, del campo, y de ahí me vinculé. Y después derivé en esta otra cosa que fue estudiar agronomía y hacer extensión. Y un recorrido tan rico como el del ingeniero Aloati, obviamente no idéntico, pero la verdad que nos da curiosidad de ver cuántos Aloatis, cuántos seminarios hay por ahí en el campo argentino, porque desde lo urbano uno se imagina el campo con estereotipos distintos. Yo quisiera que a partir de ahora en nuestra conversación nos enfoquemos en la suerte y las perspectivas y las necesidades de esas 200.000 familias a las que se refería el ingeniero. Yo recuerdo que estamos presentes en Twitter en @democracia3_0 y en Facebook en Democracia 3.0. Vamos a escuchar un tema y seguimos con la conversación.
Seguimos en Democracia 3.0 con el ingeniero Oscar Albati, es secretario de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agroindustria, y el también ingeniero Enrique Seminario, extensionista y amigo. Escuchamos a don José Larralde cantar en Garzas Viajeras que pase si gusta compartir necesidades, decía. Yo han ido entre los pajonales, pase si gusta compartir necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de estas 200.000 familias que usted mencionaba, ingeniero Albati? Parece que son muchas y a veces cuando uno entra a conocerlos no son tantas, pero sí las que existen, las necesidades que existen. Poca gente las descubre y atina a tratar de ayudarlos a resolver las necesidades. Porque entre lo urbano y lo rural hay una distancia de entendimiento más que nada, ¿no? Entonces, bueno, un agricultor familiar, una familia, que como decía antes, trabajan varios de la familia, a veces tiene un peón, y algunos por horas o por algunos días. Como característica es que la gente trabaja con el esfuerzo propio, trabaja en unidades muy pequeñas en lo económico, y tiene a favor que la naturaleza, ellos y la naturaleza están hermanados de por vida en todo. Entonces, la respetan, le piden, los pueblos originarios sobre todo, y cuando le piden le devuelven. Entonces hay distintas formas de devolver. La tradición del pueblo originario es devolverle algo y enterrarlo, digamos, en la Pachamama, y el Tata Inti, el que da energía. Y la gente criolla tiene algunos conceptos también, del cuidado y demás. Y las necesidades de la gente de la agricultura familiar son elementos que hoy la modernidad tiene y que ellos están recibiendo poco a poco. Tener hoy un celular, mucha gente lo tiene, pero a veces no tiene señal. No tiene cobertura. La internet provee de una cascada de información en cuanto vos abrís un lugar, ¿no es cierto? Y el Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, decía así: el tema no es la falta de información, es cómo nadar en la turbulencia de la información y poder no ahogarse, poder elegir. Hay muchos materiales tecnológicos, y entre la tecnología están la tecnología de insumo y la de proceso, o sea, aquellas de saber hacer y hacer con distintas formas. Y ahí está la agricultura ecológica, la que no toma insumos de la química, por ejemplo. Y en eso se requiere mucho más capacitación. ¿Qué se necesita una vez que el productor mejoró su producción? Que eso se hace con asistencia, con extensión y todo esto, porque él también sabe enseñarle al técnico que le va a decir cosas. Y le dice: mire, chancho limpio nunca engorda, es por una razón. El barro mata al piojo. Entonces, y la gallina lo mismo y todo eso. Y los medios a veces de comunicarse pueden ser los convencionales o no convencionales. Hay un veterinario amigo que vive en las sierras cordobesas, del otro lado, como diría doña Jovita, tras la sierra viven los otros, porque yo vivo de este lado, ¿sabes? Las sierras son los que están en Córdoba. Entonces, este veterinario, tipo que sabe mucho, tenía un programita un día a la semana en una FM, y charlaba y grababa con su celular a la gente del campo cuando los iba a visitar. Entonces los protagonistas eran las grabaciones que él tenía en el celular, le pasaban a la radio. ¿Qué más quiere la gente para sentirse identificada que escuchar un vecino? Y esa es una de las cosas que se necesita en la comunicación, a veces tener el par hablando. Nosotros lo estamos haciendo en la agricultura familiar, porque bueno, por el ejercicio que yo hice antes no me resulta nada difícil. Pero hubo un tema que no lo podía resolver, es que se le morían las cabritas. Entonces el hombre miró un poco cómo era, a qué hora salía la madre a pastorear al monte, a qué hora volvía, que paría en el monte, que el chivito se quedaba allí, qué sé yo. Y él me explicó técnicamente que el calostro, la primera leche, que tiene una serie de condiciones de todo mamífero, genera, además de ciertas cuestiones alimenticias rápidas, anticuerpos. Claro. Pero el rumiante, si de la cabra para arriba, el animal que tiene 4 estómagos, en 5 horas bloquea la entrada de los anticuerpos. Si no mamó el calostro, en esas 5 horas no le va a dar anticuerpos. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tener la cabra en el corral, la que iba a parir, porque se le hinchaba, digamos, lo que se le hincha todo, digamos, ¿no? Cuando iba a parir, la ubre y la vulva y todo eso, tenerla allí que haga la aparición y que se quede medio día por lo menos, tomando el calostro. ¿Y qué hizo el veterinario? Como le gusta cantar, hizo la chacarera a las chivas. Téngala con su mamita, que quede bien calentita.
Me dice el veterinario, dio más resultado que 10 antibióticos juntos. Bueno, hay que descubrir esas cosas para decir lo que se necesita, cuál es eso. Y te cuento una anécdota que me tiene adentro, digamos, cuando Landricina debutó como periodista. Luis Landricina lo hizo en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, haciendo un micrito radial donde se daban consejos técnicos y él le ponía la chispita de humor. Eso estaba pegado al noticiero de los precios de Hacienda y de cereales. Entonces toda la gente de campo con la radio ahí, 5 minutos. Y alguien dijo que estaba por allá un ingeniero, dice, yo 4 años diciéndole a la gente lo mismo, dice, yo le daba la información y gratis, dice, y no adoptaban esto. Vino la Landricina, lo escuchaban por radio la Landricina y empezaron a sembrar lo que yo le dije 4 años seguidos. Y entonces alguien dijo, por eso lo contratamos a la Landricina. O sea, hay que encontrar los medios, a veces están cerca y a veces están escondidos. ¿Qué otra cosa necesitan? Que la salud se les acerque, que las posibilidades de educación la tengan a mano y que las de crecimiento económico también. Porque hay quienes piensan que un pequeño campesino tiene esa calidad de vida, no le falta nivel de vida que se hace con la plata del bolsillo, pero calidad de vida tienen un montón de cosas. Entonces una de las cosas que se creó antes de nuestra gestión en agricultura familiar fue el monotributo social agropecuario. Entre bienestar social y agricultura antes, agroindustria ahora, se le da gratuitamente el monotributo al campesino, a su familia. Con eso tiene jubilación, obra social, él elige su prestadora y facturación legal. Entonces el comedor que va a su hijo, que tiene un comedor que le da a su hijo, le puede vender su propia verdura y que el hijo coma la propia verdura y come en su casa a la noche, o su gallina o lo que sea, su huevo. En otro término, la comercialización de los excedentes que tiene. Hoy hay muchos medios, como este que estamos compartiendo acá, que la gente se entera y cómo haga. Y vos diste recién dónde podés entrar en el mundo de la internet, digamos, ¿no? Y eso también. ¿Usted, ingeniero, usa desde la Secretaría? Sí. Tenemos un sitio, digamos, hay una página nuestra que está dentro del Ministerio de Agroindustria y la nuestra es de Agricultura Familiar y se entra por ahí. Pero nosotros por ahí hacemos algunos micritos de audio solo o de audio y video, si se quiere mostrar algo, en donde se da también un 0800, que ahora lo estamos cambiando porque se creó para las emergencias agropecuarias y queremos tener uno que no se mezcle, porque que la gente vaya directamente ahí para buscar cosas. Y el otro escalón que ya se viene haciendo, pero lo vamos intensificando, a nivel de las provincias uno puede generar las condiciones para que un producto que se elabora tenga inocuidad y calidad. Se hace desde las reparticiones de bromatología de la provincia, pero para tránsito federal entre provincias se necesita SENASA. Entonces ahí también ya entran otras normas y con ellos también estamos trabajando. Esta transformación le permite agregar valor. Y el otro tema que esto lo he analizado, yo fui funcionario transitoriamente algunas veces, trabajé en la actividad privada y muchas veces con las ONG, las no gubernamentales, en grupos muy marginados de todo. Cuando uno logra que un dinero circule en una zona, en una comarca, el desarrollo de las comarcas lo hace la gente que vive ahí. El financiamiento, el asesoramiento y la infraestructura y las viviendas son elementos que ayudan, pero en ningún momento van a provocar el desarrollo si la gente que está ahí no lo tiene. Pero ¿puedo utilizar mi ignorancia en beneficio propio y de otros? Porque quizás haciendo preguntas cándidas y se puede avanzar más. A ver, es evidente que Buenos Aires es un gigante y Argentina, a partir de Buenos Aires, parece que padece de hidrocefalia, ¿no? O sea, una cabeza grande, bastante boba, no siempre factible de ser utilizada, y un país no desarrollado al nivel de su potencial fácilmente percibible. Entonces, pregunta básica, ¿estamos de acuerdo que la distribución poblacional necesita ser distinta? Totalmente. Y también, que el urbano es, o aquel famoso periodista que Enrique siempre cita, que dice que si fuera por él, taparía de asfalto al todo de campo.
No lo vamos a decir, pero su nombre, pero... Sí, lo uso como imagen, no por lo que, no sé si lo piensa, es una expresión que me sirvió para describir lo urbano céntrico. Urbano y no culposo, o sea, urbano... pero, a ver, parecería la combinación de por lo menos 3 fatalidades. Uno nació en un contexto urbano, se crió o lo eligió, y tiene esa mirada del campo. O terratenientes, en muchos casos abusivos, o gente con una vida simple, que es la única que conoce y la única que desea, o los que son expulsados de otros ámbitos y vienen acá, por ejemplo, al conurbano, segunda fatalidad, o la de estas familias que están ahí, las tierras las cumplen, sigue siendo la mejor socia, y no parecen aspirar a nada más. Todo esto puede ser, la pregunta simple, pero puede ser una acumulación de prejuicios. Pero mi pregunta es, se me ocurre que para distribuir mejor la población, muchos de los urbanoides se tendrían que transformar en gente del campo, y la gente del campo, y sobre todo los hijos y la descendencia de la gente del campo, debería poder cumplir sus expectativas, no solo de sobrevivencia, sino de desarrollo en todo sentido. Es lo que con Enrique muchas veces hablamos, de tener una vida rural vibrante, donde la cultura esté presente, la posibilidad de educación y desarrollo en todo sentido. Hay una cuestión que pasa, digamos, es muchísimo más difícil llevar a un urbano o retornarlo a lo rural que ayudar al que está en lo rural, que su familia crezca y sus hijos puedan quedarse por allí, no necesariamente en la chacra, pero al lado, en otras actividades y todo eso. Y a nosotros nos tocó en distintas etapas y con distintos roles estudiar un poco el tema. Uno ve que en un ambiente rural, donde hay un pueblito, pero también hay gente en el campo y todo eso, cuando la densidad poblacional está en los 2 habitantes por kilómetro cuadrado, tiende a estar en equilibrio, de ahí para abajo se erosiona y la gente migra, no puede sostenerse, y de ahí para arriba se empieza a consolidar. Y entonces, días pasados, charlando con el presidente, Mauricio Macri, le di este dato. Lo habíamos estudiado en Santa Fe cuando la crisis 99-2003. Que cuando uno tiene en un lugar de 15 kilómetros por 20, ¿no?, un distrito, esos son 300 kilómetros cuadrados. Si hay 600 habitantes, estarían los 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Si ahí se hace siembra grano, digamos que en gran parte de Argentina se puede sembrar grano, no en todos lugares, se siembra grano, puede haber 2 situaciones, o que lo siembre la gente de ahí, con lo cual habrá tantos tractoristas, tantos maquinistas, tantos gomeros, tantos mecánicos, la despensa y todo lo demás, la escuela y todo eso, y para cubrir eso con gente del lugar son 500 habitantes que habría hasta casi en el límite. Pero como la agricultura se puede hacer nómada, va uno con el tractor y la casilla a donde quiere hacerlo, si es de afuera, directamente esa población no existe. Ahora, si esa misma superficie pasa a ser lechería, se multiplica por 5 la cantidad de gente, porque hay que sacar la leche todos los días, 2 veces por día, el camión tiene que acarrearla todos los días, hay que industrializarla, etcétera. Y si las actividades se le agregan actividad intensiva, como puede ser una huerta o una granja, bueno, ya la superficie no incide, sino la cantidad de gente que puede trabajar. En ese caso, ¿dónde venden los productos los granjeros? Porque ya no es un producto que pueden consumirlo todos los del pueblo. Y ahí viene el segundo desafío de la comercialización. Entonces, si se puede tener eso, ¿qué queda en la región? Quedan los valores, queda la historia, queda la convivencia con el ambiente. Y el hombre de campo sabe que hay 2 tipos de leyes, lo intuye, no lo sabe, las sociales y las naturales. Pero lo intuye y algunos lo saben. Las sociales se pueden evadir y se pueden sobornar, las naturales no. Siempre una ley natural, evadida, agredida y todo eso, da una respuesta como reacción que produce un efecto negativo, siempre. Nosotros somos agrónomos y sabemos que si al suelo lo maltratamos, el suelo nos va a devolver pobreza. Y así sucesivamente. Si al agua no la mantenemos, se puede salinizar, se puede hacer un montón de cosas. Y eso la gente de campo lo conoce, y además sabe que el riesgo está en parte de su vida de perder la cosecha, como dijo Enrique recién. Si cosecha, se siente feliz, a veces no puede cosechar. Pero el año siguiente, su forma de ser lo hace volver a sembrar. Entonces, una vez estábamos hablando de ¿qué es un sembrador? Es un hombre que siembra para otros. Lo que él produce es para él y para los demás.
Lo excede. Lo excede, él multiplica. Está sumando semilla y tierra, vamos a suponer, pero está multiplicando. Y una de las cosas que nosotros decimos a veces, y ahora en el aspecto humano, cuando un sembrador entusiasma a otro a multiplicar, a sembrar, lo está potenciando. El empowerment, ahora digamos, es potenciación. Y ahí la escala matemática de la suma de semilla y tierra pasa a la multiplicación de un grano que dio 20 y a la potenciación de varios que hacen dar 20 a un grano, ¿no? Esa es un poco la ecuación en la cual una comunidad se va potenciando y se va evolucionando para arriba. Las posibilidades siempre existen de no poder hacerlo. Nos cabe a los que estamos en la gestión pública entenderlo a eso y después entenderlo como se entiende, como dijo Enrique, escuchando primero, mirando, viendo. Un día la Andresina, con el cual hice la primera parte de los programas míos, me presentó a Tete Custaró. Y le presenta a Ingeniero Albati y dice que un hombre que le encanta el campo, pero dice que hay mucha tierra. Y te quedo mirando. En realidad, todo eso es una cuestión que nos envuelve a todos nosotros. Y bueno, en ese libro que vos mencionaste, El Agrosenda, yo lo empecé y dice, ¿qué quiero contarles para qué y cuál es el eje? Y el eje son los desafíos que la vida nos presenta. Y que yo estoy teniendo ahora es un desafío, porque yo cierro el libro, hace 8 años que esto se publicó, diciendo, y al final, ¿cuáles son los desafíos más importantes que yo relato ahí? Los que vendrán. Bueno, acá estoy. Oscar, una cosa que a mí me interesa mucho es la comparación en la región sudamericana. Yo, en mis fantasías nocturnas, acuñé algunas expresiones como el cháquer, que es el chacarero y el farmer unido en una combinación de modernidad. Después hablé de los sin tierra, que son estos agricultores que alquilan, después los sin tierra propia, agregué para no provocar a los sin tierra de Brasil, que son un movimiento social que lucha por sus espacios poseídos, claro, ¿no? Y después la cuenca fotosintética sudamericana. Yo soy adorador del sol, que es la energía con la cual podemos hacer la fotosíntesis. No podemos, la hace la naturaleza por sí sola, siempre la hizo, y nosotros la potenciamos, tratamos de sumar en ese proceso para que sea de mayor beneficio para la humanidad, ¿no? En Brasil entiendo que la agricultura familiar tiene un registro del Estado en cuanto a una relevancia sustantiva. Tal cual. Se habla de que son proveedores del 50, 60, 70% de la alimentación de las ciudades. La FAO habla también de los números parecidos. Acá en Argentina parecería ser que la agricultura familiar está asociada a la subsistencia, a la asistencia y a la cercanía a la migración. Contrabalanceame esta mirada que te la planteo para provocar la conversación, ¿no? Sí, en Argentina hemos tenido varias cosas, ¿no? Ustedes lo conocen porque lo viven igual que cualquiera de nosotros. En un momento cuando se habló del periurbano, los cinturones verdes, la horticultura, y entonces digo, hay muchos bolivianos trabajando y el boliviano tiene la cultura de trabajar con sus hijos, y nosotros cuando yo me crié también, la hemos perdido. Y hemos perdido otras cuestiones más. El presidente dice, pero nosotros tenemos que generar trabajo para los argentinos. Y entonces alguien le dijo, pero hay que convencerlos. Es decir, hemos dado señales de que se puede vivir sin esfuerzo. Y la gente que en su familia vio que su papá vivió sin esfuerzo y todo eso entiende que eso es normal. Esa es una tarea muy, muy ardua que tenemos por delante. El rol del maestro, cuando el maestro daba clase nosotros iniciamos alguna macana, que no se enteren en casa porque 2 veces nos amonestaban. Y ahora cuando el maestro le señala algo, mucha gente viene y lo agrede al maestro desde la familia. Bueno, esas son pérdidas importantes que tenemos. En el campo sucede menos que en los medios urbanos. Y por distintas razones. Pero lo que vos decís, Enrique, la cuestión en Brasil es porque Brasil tomó la agricultura familiar como parte de su sociedad, le creó un ministerio, ese ministerio generó cuestiones para el ascenso
ellos le llaman la rampa, digamos, en donde un agricultor tiene primero ciertas cosas que puede tener y después va adquiriendo, por ejemplo, la atención de la salud, por ejemplo, el acceso al crédito, por ejemplo, el acceso al mercado, la facturación, la elaboración, etcétera. Y el cooperativismo allí trabajó mucho con el agricultor pequeño, muchísimo. Entonces, si un agricultor pequeño... ¿Desde siempre hace mucho tiempo. Digamos, esto empezó con la cultura que trajeron muchos europeos a Brasil, pero de alguna manera se contagió gran parte del país, ¿no? Y ese cooperativismo hace que una unidad productiva de Brasil, mismo en Chile, pasa que quien tiene en Chile 400 cabras es un gran productor y acá es un minifundista que está tironeando. En Brasil, alguien con 10 vacas lecheras y transformación y todo eso, y tiene su autito y tiene sus cosas, y en el estanque tiene pescados y la cooperativa le comercializa las cosas. Y ese agricultor familiar progresa y es proveedor de la alimentación de la ciudad. Claro. Entonces tiene un posicionamiento social distinto. Claro, y de esos agricultores hay muchos que son legisladores. Brasil tiene una masa de legisladores de campo. Nosotros, los agrodiputados, como le llamamos acá una vez, son gente que estaban básicamente en la dirigencia del campo, en las gremiales agropecuarias, la Federación Agraria, Asociación Rural, etcétera, que, bueno, por los 125 se sumaron después a esto, pero en Brasil viene de mucho tiempo. Cuando estábamos hablando antes de la distribución poblacional, yo iba a preguntar qué país era la referencia, pero ahora Enrique trae el tema de Brasil respecto al rol de la agricultura familiar. ¿Tenemos un ejemplo a mano acá en Brasil definitivamente o hay luces y sombras muy contrapuestas? Yo creo que Brasil tiene una larga organización en varios aspectos. En la infraestructura, en Itamaraty, las relaciones internacionales, eso no ha cambiado con los gobiernos, sean un poco más socialistas o un poco más mercadistas, no ha cambiado, eso sigue permanente. Tiene visión de potencia, de ser potencia, y cuando se ha decidido hacerlo, hoy ahí está el tema de lo que es el petróleo, ¿no es cierto? Ellos lo desarrollaron a partir de una incógnita, no sabían si era petróleo, importadores totales. Bueno, después han hecho un verdadero federalismo los brasileños, son federales, y al ser federales mucho más potente que en Argentina. Y Chile, Paraguay y Uruguay, unitarios definitivamente, de ese diseño, lo que tienen es básicamente que respetan el modelo que tienen y funcionan con eso, y son consecuentes con eso, o sea, no reniegan de eso. Y nosotros somos una pequeña mezcla. Modelos de este tipo en Latinoamérica hay varios. Se ha creado una red desde hace unos años a partir del Mercosur y ahora está toda Sudamérica con la agricultura familiar trabajando, combinando experiencias, la REAF. Y esa red lo que hace es comunicar los resultados, nada más, los técnicos. Te va bien con esto, te va bien con todo otro, etcétera. En definitiva, no sabemos el futuro hacia dónde va. Lo que sí es que el agricultor familiar, porque trabaja a pequeñas extensiones, tiene vecinos. Y si esos vecinos, por cercanía, tienen la escuela cerca, porque hay matrícula, tienen el centro de salud cerca, puede pasar un ómnibus por ahí también, que si no hay gente no puede levantarlo, se genera una densidad poblacional y económica capaz de sustentar allí. Entonces, ahí está la definición entre el sí y el no. Cuando hicimos en la evaluación cuánto le cuesta al país nuestro trabajo de agricultura familiar, por cada familia de agricultura sale, de los pequeños, sale menos de una asignación universal por hijo. Entonces, si ese agricultor pierde la condición porque no pudo seguir y se tuvo que ir, ya no va a producir su comida y el valor de la indigencia está en 3.365 pesos, no en 800, y no va a tener techo. Y se va a ir a la urbanidad a hacer un trabajo que no sabe hacer y él no quería irse. Y la urbanidad lo desafía con muchas más cosas, eso lo sabemos. ¿Qué tiene que hacer hoy una familia que quiere incorporarse al circuito de la agricultura familiar o qué herramientas puede ofrecerle la Secretaría? Nosotros, la gente que está, es básicamente lo que se decía antes, lo que es la extensión, la comunicación, el asesoramiento, la asistencia para la producción de lo que está haciendo o de otras cosas, mejorar la calidad de lo que produce, poder elaborarlo también, poder envasarla por lo menos. Por ahí una miel a granel vale monedas y dentro de un frasquito
vale mucho más Por una presentación. por la presentación, etcétera. Generar los canales de vinculación. Yo te cito el caso de la yerba, que es un caso que es bastante reciente. Pequeños agricultores de Misiones elaboran la yerba y del resultado, como es la cooperativa, le toca 7 pesos por kilo de yerba verde. La industria le paga 4.80, la industria comercial. Ellos ganan 7, es mucho más eso, multiplicado en porcentaje altísimo. Y han hecho contactos a través con pequeños centros de supermercadistas, no las cadenas grandes conocidas, sino los pequeños, que le compran 3 camiones con acoplado por mes, yerba, 80 y pico mil kilos, y al consumidor le llega a 35 pesos el kilo. Y vale 50 y pico, 60 cualquier yerba. Entonces, eso es lo que nosotros también estamos generando en la agricultura familiar, ese tipo de opciones. O un camión que sale de Neuquén o Río Negro con peras y manzana a Misión y vuelve con yerba. Ese flete que va y de vuelta a coso y carga, descarga. Se nos está yendo el tiempo como arena entre los dedos y no queremos desperdiciar la oportunidad para pedirles a ambos que, más allá del libro Agrosenda que escribió el ingeniero Oscar Aloati, de edición de la Universidad Nacional de Villa María, que tanto el ingeniero como Enrique nos recomienden leer alguna lectura, un libro, algún pensador que nos permita entender mejor el tema de la agricultura, el potencial del campo en general, y que ese entendimiento venga acompañado con esperanza. Tenemos literalmente 30 segundos para cada uno. No, bueno, el libro mío no es una gran cosa, es una vivencia nada más, que uno transmite emociones. Y cuando una persona lee, puede tener conocimiento, puede tener habilidades, pero si no tiene ganas, si no se emociona, si no se mete, no se va. Y otros libros, hay muchísimas publicaciones, algunas de ellas hechas por militantes del trabajo en terreno y militantes de esto, ¿no? Bueno, estamos hablando de Paulo Freire hoy, pero acá lo tenemos un amigo que compartió mis comienzos, Iván Bartolucci, que está en Francia ahora, Enrique, ¿no? Sí. ¿Cuál es el libro, Enrique? Pioneros y frentes de expansión agrícola. Iván trabajó en el desarrollo rural, trabajó en el África, en Brasil, primero en Argentina, tuvo que emigrar por condicionamientos políticos en las etapas duras, pero tiene una mirada que me resultó sumamente interesante. Todo ese gringaje que vino a trabajar, que parecían que eran los brutos que venían a ganarse el pan en medio del hambre, trajeron una cultura y una capacidad industriosa que en la agricultura, que hicieron, dejaron no solamente producción, sino instituciones, ¿no? La escuelita, la sala de fomento, los teatritos de la comunidad española, de la comunidad vasca, de todo eso también está metido en el desarrollo rural agrícola argentino y es poco conocido, muchas veces y subvaluado. A mí me interesa muchísimo, como mi origen urbano, habiendo conocido esa experiencia en lo rural, que esto pueda ir conociéndose más amigablemente y no solamente los dólares y las toneladas, que son importantes, pero no es solo lo que pasa en el espacio rural. Queremos decir que las sugerencias que están haciendo ahora el ingeniero Aloati y Enrique Seminario la vamos a poner en nuestra página de Facebook. Nos encuentran en Democracia 3.0. También la vamos a retuitear en @democracia 3-0, que son nuestros canales en las redes sociales. Muchas gracias a ambos por estar hoy aquí. Fue muy enriquecedor para nosotros y es una conversación que vamos a continuar. Gracias. Bueno, yo les quiero decir que empezamos con San Martín y cerramos con San Martín. El doctor Favaloro, René Favaloro, esos libros que escribió sobre San Martín, yo los recomiendo porque eso es motivador de actitudes. Sobre San Martín de René Favaloro. Muchas gracias a ambos. Bueno, muchas gracias a Hasta el miércoles que viene. Gracias.